¿Por qué algunas oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Será que estamos orando mal sin darnos cuenta? Muchas personas oran día tras día, pero sienten que Dios no responde, se frustran, pierden la fe y en algunos casos dejan de orar por completo. Pero la verdad es que Dios siempre escucha. El problema no es Él, somos nosotros. Hay errores sutiles que pueden estar bloqueando nuestras oraciones y evitando que veamos respuestas. Si alguna vez has sentido que oras, pero nada cambia, presta atención. La Biblia nos da principios claros sobre cómo debemos orar para ser escuchados. No se trata solo de repetir palabras o seguir un ritual, sino de entender lo que realmente mueve el corazón de Dios. Jesús nos dejó enseñanzas clave sobre la oración, pero muchos aún las ignoran. En este video vamos a revelar en qué puedes estar fallando y cómo corregirlo para que tu oración sea poderosa y efectiva. Lo que vas a aprender aquí puede cambiar completamente tu relación con Dios. Verás que la oración no es solo pedir cosas, sino un canal de transformación personal y espiritual. Así que quédate hasta el final, porque hoy descubrirás los secretos de una oración que realmente llega al cielo. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido la necesidad de comunicarse con Dios. La oración es la forma más pura y directa de establecer este vínculo. Una conversación íntima donde el alma se conecta con el Creador. No es un ritual vacío ni una repetición mecánica de palabras. Es un diálogo sincero con aquel que todo lo puede. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 que debemos orar en lo secreto, en lo profundo de nuestro corazón, porque Dios escucha a quienes lo buscan con sinceridad. La oración no es para informar a Dios de nuestras necesidades, Él ya las conoce, sino para demostrar que dependemos de Él en todo momento. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de conectarse con lo divino. Desde los patriarcas bíblicos hasta la iglesia primitiva, la oración siempre ha sido la herramienta que acerca a Dios y al hombre. Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo. Éxodo 33:11. Daniel oraba 3 veces al día con disciplina. Daniel 6:10. Y los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Lucas 11:1. Esto nos deja una lección clara. La oración no es una opción, es una necesidad. Es el medio que Dios ha establecido para que podamos recibir dirección, consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. La oración es la conexión entre lo terrenal y lo celestial. No se trata solo de palabras, sino de un acto espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. En Santiago 5:16, se nos dice que la oración del justo es poderosa y efectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona ora con fe, los cielos se mueven y lo imposible se vuelve posible. No es magia, no es superstición, es el poder de Dios obrando en respuesta a la comunión con sus hijos. Cuando alguien ora, no está solo hablando al viento, está abriendo una línea directa con el Creador del universo. Dios no escucha cualquier oración, sino aquellas que provienen de un corazón sincero. No se trata de palabras bien elaboradas, ni de frases repetitivas sin significado. Lo que realmente importa es la verdad con la que nos dirigimos a Él. Salmo 145:18 dice: El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Esto significa que Dios no busca discursos impresionantes, sino corazones humildes que le hablen con honestidad. La oración sincera es aquella donde nos presentamos tal como somos, sin máscaras ni apariencias, con nuestras debilidades y anhelos más profundos. La hipocresía y la falsedad son barreras que impiden que nuestras oraciones lleguen a Dios.
Jesús confrontó duramente a los fariseos porque oraban para ser vistos por los demás, no para acercarse a Dios. Mateo 6:5. Hoy muchas personas caen en el mismo error, orando solo por costumbre o por obligación, sin verdadera conexión con Dios. Pero la oración no es un acto religioso vacío, sino una conversación honesta con el Padre. Si queremos que Él nos escuche, necesitamos abrir nuestro corazón sin engaño ni dobles intenciones, confiando en que Él ya nos conoce y aún así nos ama. Cuando oramos con sinceridad, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra vida cambia. Un ejemplo claro de esto es el publicano en Lucas 18:13, quien simplemente dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. No usó palabras complicadas ni discursos largos, pero su oración fue aceptada porque brotó de un corazón humilde. La verdadera oración no busca impresionar a otros, sino tocar el corazón de Dios. Cuando aprendemos a orar con autenticidad, experimentamos su presencia de una manera más profunda y real. Una de las mayores frustraciones en la vida cristiana es orar y no recibir respuesta. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no me escucha? Pero la verdad es que Él siempre escucha. El problema no está en Dios, sino en nosotros. La falta de fe es uno de los principales obstáculos para recibir respuestas. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Sin fe, la oración se convierte en palabras vacías, porque Dios responde a quienes confían plenamente en Él. No se trata de esperar verlo para creer, sino de creer primero para verlo actuar. Cuando oramos sin fe, es como si habláramos con alguien sin esperar una respuesta. En Santiago 1:6 se nos dice que debemos pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar llevada por el viento. ¿Cuántas veces hemos orado, pero en nuestro interior no hemos creído que Dios realmente puede hacerlo? La fe es la llave que abre las puertas de las bendiciones divinas. Si queremos ver a Dios obrar en nuestra vida, debemos acercarnos a Él con la certeza de que su poder es real y que su tiempo es perfecto. Además de la fe, otra razón por la que las oraciones no son respondidas es que muchas veces pedimos mal. Santiago 4:3 dice: aun cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Dios no es un genio que concede deseos egoístas. Él responde a las oraciones alineadas con su voluntad. Si oramos solo para satisfacer caprichos personales sin pensar en su propósito, es probable que no recibamos lo que pedimos. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué Dios no me responde?, deberíamos preguntarnos, ¿estoy orando con fe y con la motivación correcta? La fe no es solo un concepto bonito, es la fuerza que nos permite ver lo imposible volverse realidad. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente esperando un milagro, estamos confiando en las promesas de Dios sin importar lo que nuestros ojos vean. En Marcos 11:24, Jesús nos dejó una clave poderosa. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe en la oración no significa que Dios hará todo lo que queremos, sino que confiamos en su voluntad, incluso cuando no entendemos el proceso. Un ejemplo poderoso de esto es cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos 4:35-41. Los discípulos estaban aterrados, pensando que iban a morir mientras Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron, Él reprendió el viento y el mar y les hizo una pregunta clave. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuántas veces oramos, pero en el fondo seguimos llenos de miedo y dudas? La fe no elimina los desafíos,
pero nos permite atravesarlos con paz, sabiendo que Dios tiene el control. Muchos pueden pensar que la fe en la oración significa que todo saldrá bien de inmediato, pero la realidad es que a veces Dios usa las dificultades para fortalecer nuestro carácter. En mi vida, he visto cómo momentos de incertidumbre se convirtieron en testimonios cuando decidí confiar en Dios en lugar de desesperarme. No es fácil, pero es en la oración donde encontramos la fortaleza para seguir adelante. La fe en la oración no solo cambia circunstancias, también cambia corazones, y eso es lo más importante. No todas las oraciones son respondidas porque no todas tienen la motivación correcta. Dios no solo mira nuestras palabras, sino también la intención detrás de ellas. Santiago 4:3 lo deja claro. Aun cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. No se trata de que Dios no quiera bendecirnos, sino de que Él conoce nuestro corazón y sabe cuándo algo que pedimos nos alejaría de su voluntad. A veces oramos más por conveniencia que por propósito, buscando satisfacer nuestros deseos antes que honrar a Dios. Pedir con egoísmo es uno de los mayores obstáculos en la oración. Muchos oran por éxito, dinero o reconocimiento, pero sin pensar en cómo eso glorificaría a Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6:33 a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Si nuestras oraciones están centradas solo en lo que queremos para nosotros, sin pensar en cómo podemos servir a otros o cumplir el propósito de Dios, es probable que no obtengamos la respuesta que esperamos. La clave para una oración efectiva es alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo en el huerto de Getsemaní cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí vemos que Jesús tenía un deseo, pero estaba dispuesto a someterlo al plan de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado con esa actitud? En lugar de simplemente pedir lo que queremos, deberíamos preguntar: Señor, ¿esto está en tu voluntad? Orar correctamente no se trata de seguir una fórmula exacta, sino de acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Muchas veces queremos que Dios responda a nuestras oraciones sin realmente reconocer su grandeza y autoridad. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos da una clave clara: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La humildad en la oración no es solo bajar la cabeza, sino reconocer que dependemos completamente de Él. Otro elemento clave es alinear nuestros pedidos con la voluntad de Dios. No se trata de hacer una lista de deseos, sino de pedir aquello que glorifique a Dios y que esté dentro de su propósito para nuestra vida. En 1 Juan 5:14 se nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no significa que no podamos pedir cosas personales, sino que debemos confiar en que Dios sabe lo que realmente es mejor para nosotros. Finalmente, la fe es un requisito indispensable para una oración eficaz. En Santiago 1:6 se nos instruye: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si oramos sin creer que Dios puede responder, nuestras palabras son vacías. La oración correcta no solo es sincera y humilde, sino que también debe estar llena de fe, con la certeza de que Dios está escuchando y actuando en el momento perfecto.
Jesús enseñó que la oración no es un acto ocasional, sino una práctica constante. En Lucas 18:18 contó la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de clamar al juez hasta obtener justicia. ¿Por qué nos dio este ejemplo? Porque Dios no es indiferente a nuestras oraciones, pero espera que mostremos fe y perseverancia. A veces no recibimos respuesta inmediata porque Dios está probando nuestra constancia. No se trata de repetir las mismas palabras sin sentido, sino de mantenernos firmes, confiando en que Él tiene el momento perfecto para responder. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no vieron respuestas inmediatas, pero siguieron orando hasta que Dios actuó. Ana oró por años pidiendo un hijo hasta que Dios le dio a Samuel, 1 Samuel 1:10-20. Elías oró 7 veces antes de que comenzara a llover, 1 Reyes 18:42-45. Pablo pidió 3 veces que Dios le quitara un aguijón en la carne, y aunque la respuesta no fue lo que él esperaba, recibió suficiente gracia para soportarlo, 2 Corintios 12:7-9. La perseverancia en la oración no significa solo orar hasta recibir lo que queremos, sino confiar en Dios incluso cuando la respuesta es diferente a lo que imaginábamos. Mateo 7:7 nos da una promesa poderosa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios nunca ignora una oración hecha con fe y perseverancia. A veces la respuesta es inmediata, otras veces es un proceso, y en ocasiones Dios dice no, porque tiene algo mejor para nosotros. Pero lo que nunca cambia es que Él escucha y actúa a favor de quienes no se rinden en la oración. La fe absoluta es la base de una oración efectiva. No se trata solo de pedir, sino de confiar plenamente en que Dios tiene el poder para responder. Jesús dejó esto claro en Mateo 21:21-22. Si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que incluso podrán decirle a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. La duda es el mayor enemigo de la oración. Cuando pedimos algo pero en el fondo no creemos que Dios lo hará, estamos limitando su poder en nuestra vida. Orar con fe absoluta significa confiar en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Abraham esperó años por la promesa de un hijo y, aunque en lo natural parecía imposible, nunca dejó de creer. Romanos 4:20-21. Cuando oramos, necesitamos tener esa misma convicción. Dios no miente, sus promesas son seguras y Él cumplirá su palabra en el tiempo perfecto. No significa que siempre recibiremos lo que queremos, sino que su respuesta será lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento. Muchos han visto milagros en sus vidas cuando han decidido orar con fe inquebrantable. En mi propia experiencia, he visto cómo Dios ha respondido de maneras inesperadas cuando dejé de lado mis dudas y me entregué completamente a su voluntad. La fe en la oración no es solo una esperanza vaga, es la certeza de que Dios ya está obrando, incluso antes de ver la respuesta. Orar con fe absoluta transforma nuestra manera de hablar con Dios, porque en lugar de rogar con incertidumbre, nos acercamos con confianza, sabiendo que Él tiene el control. La oración no debe ser solo un momento para pedir, sino también una oportunidad para adorar y agradecer a Dios. Muchas veces nos enfocamos en nuestras necesidades y olvidamos que la oración es un acto de reconocimiento a la grandeza de Dios. En Filipenses 4:6 se nos exhorta: no se inquieten por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud en la oración cambia nuestra perspectiva, porque en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, reconocemos todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Agradecer a Dios nos permite recordar su fidelidad en el pasado y fortalecer nuestra fe para el futuro. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos ordena: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras emociones o circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Incluso en los momentos difíciles podemos encontrar razones para agradecer, porque sabemos que Dios está obrando en medio de cada situación. Un corazón agradecido transforma la manera en que nos acercamos a Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo en Juan 11:41, cuando antes de resucitar a Lázaro levantó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. No esperó a ver el milagro para agradecer, lo hizo antes, porque sabía que Dios ya estaba actuando. Nuestra oración debe reflejar esa misma confianza, agradecer antes de ver la respuesta, porque creemos que Dios tiene el control. Comenzar cada oración con gratitud nos conecta más con Él y nos llena de paz. La oración no solo es para pedir bendiciones, también es el espacio donde reconocemos nuestras fallas delante de Dios. No hay transformación espiritual sin arrepentimiento sincero. Y la oración es el canal por el cual confesamos nuestros pecados y buscamos restauración. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no espera perfección, sino corazones dispuestos a reconocer sus errores y buscar su gracia. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el rey David. Después de pecar gravemente, escribió el Salmo 51, donde clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Su oración no fue solo un acto religioso, sino un clamor genuino de arrepentimiento. Dios no ignora una oración hecha con humildad y sinceridad. No se trata de simplemente decir "lo siento", sino de tener un corazón quebrantado que anhela cambiar. La confesión en la oración no solo trae perdón, sino también libertad. Muchos viven cargando culpas porque nunca han llevado su pecado delante de Dios. Sin embargo, la oración nos permite soltar el peso del pasado y recibir una nueva oportunidad. En Santiago 5:16 se nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando nos acercamos a Dios en oración con un espíritu de arrepentimiento, Él nos restaura, nos renueva y nos da la fuerza para vivir una vida diferente. Orar una vez no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando la oración se convierte en un hábito diario. La Biblia nos llama a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, porque la oración es como el oxígeno del alma. Sin una conexión constante con Dios, nuestra fe se debilita y nuestras decisiones se ven influenciadas por el mundo en lugar de por su voluntad. No se trata de hacer largas oraciones por obligación, sino de desarrollar una relación con Dios que sea parte natural de nuestra vida. En tiempos de dificultad, la oración constante se convierte en nuestra mayor fortaleza. Jesús, antes de enfrentar la cruz, pasó horas orando en el Getsemaní, Mateo 26, 36, 46. No era un simple ritual, era su manera de recibir fuerzas para lo que venía. De la misma forma, cuando enfrentamos pruebas, la oración nos llena de paz y dirección.
No podemos esperar tener una fe firme si oramos solo cuando estamos en crisis. Debemos buscar a Dios todos los días, en todo momento, en lo bueno y en lo malo. La constancia en la oración tiene un impacto directo en nuestra transformación espiritual. En Daniel 6:10, vemos que Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las amenazas en su contra. Esa disciplina fue la que lo mantuvo firme en su fe y lo llevó a ver la gloria de Dios en el foso de los leones. Si queremos experimentar un cambio real en nuestra vida, debemos comprometernos a buscar a Dios con perseverancia. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. La clave es una relación diaria, sincera y constante con Él. La oración no es solo un acto individual, sino también una herramienta poderosa cuando se practica en familia y comunidad. Jesús dijo en Mateo 18, 19, 20, «Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto nos enseña que cuando oramos juntos, hay un respaldo especial de Dios. No es lo mismo luchar solo que hacerlo en unidad con otros creyentes. La oración en familia fortalece los lazos y protege el hogar. En tiempos donde las distracciones y el estrés amenazan con dividir a las familias, un altar de oración es el mejor refugio. Josué declaró, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15, y esto implica buscar a Dios juntos. Un hogar que ora unido es un hogar que permanece firme ante cualquier tormenta. Cuando los padres enseñan a sus hijos a orar, están sembrando en ellos una base espiritual que los acompañará toda la vida. La oración comunitaria también es clave para el crecimiento de la iglesia. En el libro de Hechos vemos cómo la iglesia primitiva se reunía constantemente para orar, y esto trajo avivamiento y milagros. Antes del Pentecostés, los discípulos estaban juntos en oración, Hechos 1:14, y fue en ese ambiente de unidad donde el Espíritu Santo descendió con poder. Hoy en día, las iglesias que entienden el valor de la oración en comunidad ven la mano de Dios moverse con mayor fuerza. No fuimos llamados a caminar solos, sino a edificar nuestra fe juntos en oración. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de ser transformados en el proceso. En 2 Corintios 3:18 se nos dice que, al estar en la presencia de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Orar no es solo un medio para recibir respuestas, sino una herramienta para desarrollar carácter, paciencia y una mayor sensibilidad espiritual. Cuanto más oramos, más nos parecemos a Cristo, porque nuestra mente y nuestro corazón comienzan a alinearse con su voluntad. Uno de los efectos más poderosos de la oración es su impacto en nuestras relaciones. No podemos orar constantemente y seguir viviendo con resentimiento, orgullo o egoísmo. La oración nos obliga a confrontar nuestras actitudes y a buscar vivir en amor. En Efesios 4:32 se nos exhorta, «Sean amables y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Al orar, Dios trabaja en nuestro interior, ayudándonos a amar mejor, a ser más pacientes y a fortalecer nuestros vínculos familiares y comunitarios. Hacer de la oración un pilar constante en nuestra vida nos lleva a experimentar una transformación profunda y duradera. No es un acto mágico ni una rutina vacía, es el camino hacia una vida en plenitud con Dios. Jesús oraba constantemente
porque entendía que la oración era su conexión con el Padre y nos dejó ese modelo para seguir. Si queremos ver cambios reales en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro entorno, la clave está en hacer de la oración una práctica diaria, sincera y llena de fe. Ahora que sabes que puede estar bloqueando tus oraciones, la pregunta es, ¿vas a seguir orando de la misma manera o aplicarás lo que aprendiste hoy? Dios no es sordo ni indiferente a lo que le pides, pero Él espera que te acerques con fe, humildad y sinceridad. La oración no es solo un monólogo donde hablas y hablas, sino una conversación real con el Creador del universo. ¿Estás dispuesto a cambiar la forma en que te conectas con Él? Piensa en esto. Si realmente crees que Dios escucha y responde, ¿cómo cambiaría tu manera de orar? ¿Cuánto tiempo le dedicarías? ¿Orarías con más confianza, con más gratitud, con más perseverancia? La clave está en hacer de la oración una parte vital de tu vida y no solo un recurso cuando tienes problemas. No es magia, no es una lista de deseos, es una conexión profunda con Dios que transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Ahora quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó de este mensaje? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo fortalecer tu relación con Dios. No te quedes solo con esta enseñanza. Ponla en práctica y prepárate para ver el poder de Dios manifestarse en tu vida.